Muchas gracias al señor licenciado Raúl Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, por su claridad y por la manera en que nos ha expuesto sus ideas en torno a este proyecto de reformas. Si está usted de acuerdo, vamos a iniciar ahora un diálogo entre nosotros. Me parece que ha dejado inquietudes muy importantes que debemos aprovechar para desahogar a partir de un diálogo de legisladores con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Y en ese sentido, vamos a iniciar en el turno que hemos previsto. Primero le va a formular algunas preguntas la diputada Lorena Corona Valdés, que es diputada secretaria en la Comisión de Gobernación por parte del Partido Verde Ecologista de México, quien ahora tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Su exposición fue muy clara, muy directa, y yo me voy a referir a su línea de apertura de toda su exposición, que se refiere al replanteamiento general de la totalidad de la minuta. En este sentido, yo quisiera saber cuáles serían los puntos o temas básicos que a su entender se deberían cambiar para hacer posible la minuta, o definitivamente no existe ningún punto y por lo tanto la minuta per se y de conformidad a la reforma vigente de derechos humanos se tendría que volver a rehacer. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra de nueva cuenta al magistrado Arroyo, quiero destacar la presencia entre nosotros de los diputados Agustín Castilla y del diputado Agustín Torres Ibarrola del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la diputada Estela Damián Peralta del Grupo Parlamentario del PRD en la Comisión de la Defensa Nacional. Así que vamos a seguir escuchando todos con atención las propuestas y los puntos de vista del señor licenciado y magistrado Raúl Arroyo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por su pregunta, diputada Corona, me parece de lo más interesante. No desecho la minuta y no desecho el documento de trabajo. Creo que en ambos documentos hay preceptos que son muy importantes y absolutamente rescatables. Pero sí insisto en que a partir de esta premisa de nuestra Constitución de los derechos humanos como centro de interés del Estado mexicano, debiera plantearse, por ejemplo, el reconocimiento de que la seguridad nacional es un tema de derechos humanos. Y quizá a partir de esa premisa, diseñar el resto de las disposiciones. Porque esto obligaría a que todo el trabajo, a que toda la construcción en materia de seguridad nacional tuviera ese eje rector y evitáramos este dilema al que yo ya me he referido de privilegiar la seguridad nacional frente a los derechos humanos. Y hay una perspectiva muy interesante, la acaba de plantear el seminario organizado por la Universidad Nacional. Yo espero que el documento que van a generar lo tengamos pronto, porque es ahí justamente en donde ya se enuncia, desde el punto de vista académico, teórico, digamos, pero aplicable a la norma, que los derechos humanos incluyen la seguridad nacional. Es decir, el individuo tiene el derecho a vivir en un ambiente de seguridad dentro de la nación, en ambas vertientes, la exterior y la interior. Y en ese sentido,
creo que se debe iniciar la construcción de esta ley. Eso nos daría un horizonte y evitaría este tipo de situaciones que pueden llevar a la construcción de normas ambiguas o de normas, por decirlo de alguna manera, flexibles, que en algún momento, y lo voy a decir utilizando un lenguaje coloquial, que en determinado momento dijeran, bueno, vamos a violar los derechos humanos, aunque sea tantito, ¿no? Porque tenemos que resolver esta situación de seguridad nacional. Y creo que eso es lo que tenemos que evitar, dejando bien sentado que la seguridad nacional parte de ello. Encuentro incluso, mire usted, en algunos momentos en donde se habla de determinadas condiciones que se deben observar en los procedimientos, y los derechos humanos quedan como por tercer lugar en el orden de la colocación, ¿no? Yo no quiero interpretar que esto en el momento de la redacción haya implicado un desdén hacia los derechos humanos, pero son esos detalles los que se pueden evitar, porque esos detalles en las normas y en normas de esta naturaleza sujetas a tantos criterios de interpretación son los que pueden hacer que los procedimientos se tuerzan o que finalmente los derechos humanos pasen a ser, y mido y cuido lo que voy a decir, pasen a ser incluso un estorbo, porque lo son cuando la autoridad quiere cumplir con una determinada acción. Y entonces en ese momento, lo menos que dicen, bueno, nada más que no se den cuenta los derechos humanos porque ya van a venir a molestar. Esas condiciones son las que tenemos que evitar. Y creo que este es el momento. Y no lo veo como un problema, al contrario, lo veo como una oportunidad, porque sería, en todo caso, una ley que va a construirse ya con esta nueva cultura de los derechos humanos que se ha iniciado con la modificación al texto constitucional. Concretamente, le digo que sí, hay muchas cosas que son rescatables, importantes en ambos documentos. Yo no partiría de cero, partiría de esa revisión a la luz de la reforma constitucional.